Hola chicas, les saluda la profesora Irinia. El día de hoy vamos a tratar el tema rapidez y velocidad. Antes de eso quiero, ¿verdad?, recordarles que en su cuaderno debe estar muy bien organizada cada una de las actividades que se les han propuesto durante todo este tiempo. Ya muy pronto esperemos, ¿verdad?, que estaré con ustedes. Entre los temas que ya deberían contener en su cuadernito bien organizado está el tema de la electricidad. Recuerden que ahí estudiaron ustedes la ley de Ohm y la ley de Coulomb. La ley de Ohm era aquella que trataba acerca de la corriente, la resistencia y el voltaje. Y en el caso de la ley de Coulomb es acerca de la atracción entre cargas eléctricas, ¿verdad? Las cargas opuestas son aquellas que se atraen. Espero que hayan hecho todas esas actividades. Había ahí una actividad práctica que tenían que hacer ustedes con unos globos. No sé si la lograron hacer. Ya me contarán después. Además del tema de electricidad, también vimos lo que es circuitos eléctricos. Los circuitos, recordemos que estudiamos dos. Están los circuitos en serie y están los circuitos en paralelo. Aunque también creo que colocamos ahí los circuitos mixtos. En el caso del circuito en serie era aquel en el que la corriente eléctrica fluye en una sola dirección y si por ejemplo hablamos de baterías o hablamos de focos, estos se van a ir conectando, ¿verdad?, uno tras otro y la electricidad o la corriente eléctrica va a ir fluyendo por ellos. En el caso de los circuitos en paralelo, es en el que la corriente eléctrica iba a irse distribuyendo por diferentes ramas, ¿verdad? Y iban a quedar siempre uno tras otro, pero de forma paralela. Y después de los circuitos en serie, en paralelo y de los circuitos mixtos, está el tema actual, que es acerca del movimiento. Ustedes en la clase anterior ya repasaron un poco las características del movimiento, como lo son la distancia, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Algo más acerca de eso es de lo que yo les voy a hablar el día de hoy con el tema rapidez y velocidad. Espero que puedan captar un poco lo que yo les quiero explicar e igual, ¿verdad? Cuando nos volvamos a ver en presencial, yo voy a retomar la explicación de cada uno de estos temas de una forma general para que se nos haga un poco más fácil, ¿verdad?, la comprensión y espero que se estén portando bien con la ATE que las está ayudando y apoyando. Hagan sus actividades, por favor, y nos vemos pronto. Continuamos con el tema del día de hoy, retomando dos de las características que ustedes estudiaron el día de ayer en la clase de ciencias naturales. Una de ellas es rapidez, que se representa con una V y va a ser igual a la distancia que recorre un móvil entre el tiempo. La rapidez es una cantidad o una magnitud escalar. No nos interesa la dirección a la que se esté moviendo el objeto. La velocidad, en cambio, es una magnitud vectorial. ¿Cómo se representa? Con una V y en la parte de arriba se le coloca una semiflecha. Esta va a ser igual al desplazamiento, siempre con la semiflecha en la parte de arriba, entre el tiempo. ¿Qué significa desplazamiento? Cuando hablamos de desplazamiento significa que nosotros vamos a tomar en cuenta la dirección a la que se está moviendo el objeto. Si se mueve a la derecha, vamos a decir que tiene un desplazamiento positivo. Y si se mueve hacia la izquierda, va a tener un desplazamiento negativo. ¿Qué va a suceder en el caso en el que nuestro automóvil parta de un punto y luego regresa nuevamente a ese punto? No va a haber desplazamiento, ¿ya? Porque partió de un punto y volvió nuevamente a él. Entonces, el desplazamiento en ese caso va a ser igual a 0, ¿verdad? Veamos esta imagen de este móvil. Se está dirigiendo hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el desplazamiento en este caso va a ser negativo. Dependiendo, ¿verdad?, de lo que nos digan, de cuánto es lo que se ha movido. Continuemos con el siguiente ejercicio aplicando las fórmulas que estudiamos anteriormente. Dice, si un auto recorre 160 kilómetros en 2 horas, ¿cuál es su rapidez media? Para solucionarlo, primero lo que hay que hacer es identificar los datos. Vamos a escribir los datos que nos proporcionan en el ejercicio. ¿Cuáles serían esos? Nos dice que el auto recorre un total de 160 kilómetros y esos 160 kilómetros los recorre en un tiempo de 2 horas. Y nos están pidiendo la rapidez con la que se va a mover ese auto. Muy bien, escribimos entonces nuestros datos. El primero sería la distancia, representada con una D minúscula, que va a ser igual a 160 kilómetros. Luego nos están dando el tiempo, que es de 2 horas, lo colocamos con una T minúscula, tiempo va a ser igual a 2 horas. Y por último nos piden la rapidez, o sea, V, no la conocemos, le vamos a colocar un signo de interrogación. Una vez que hemos identificado correctamente nuestros datos, vamos a escribir la fórmula. Para calcular la rapidez, la fórmula es distancia entre el tiempo, es decir,
V va a ser igual a D minúscula entre T. Ahora, a veces, ¿verdad? No tan fácil nosotros vamos a reconocer los datos. No nos va a decir, esto es desplazamiento, esto es tiempo, ¿verdad? Pero usted, ¿cómo lo va a saber? Dependiendo de la unidad que tenga. Recuerde que la distancia o el desplazamiento se pueden medir en kilómetros, en metros, en centímetros, en millas, en pulgadas, en pies. Y en el caso del tiempo, en horas, en minutos, en segundos, en días, en años. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos a continuar con el desarrollo. Recuerden, desarrollo implica sustituir las letras de nuestra fórmula. Sustituimos de la fórmula. Bueno, aquí lo escribí incorrectamente. Ven ustedes, le puse dato otra vez. Vamos a borrarlo. Vamos a escribirle fórmula, porque esta es fórmula. Escribíamos datos, después fórmula y por último desarrollo. En el desarrollo sustituyamos esas letras. Entonces solo vamos a escribir V es igual a distancia. Ya no voy a escribir la D, sino que escribiría el dato, que sería 160 kilómetros. Entonces 160 kilómetros sobre, o entre una línea, la trazamos. Luego el tiempo, que en este caso son 2 horas. Entonces entre 2 horas. Y esto va a ser igual. En la calculadora es una operación bien sencillita, o incluso usted lo puede hacer mentalmente. 160 entre 2, que le da a 80. Y no olvidemos las unidades, que en este caso quedan kilómetros sobre hora. Aquí sería 80 kilómetros km sobre hora. ¿Ya? Y entonces su rapidez media es de 80 kilómetros sobre hora. ¿Cómo resolvería usted un ejercicio en el que en vez de pedirle velocidad o rapidez, le pidan la distancia o el tiempo? Bueno, entonces en este caso hay que despejar. Si vamos a despejar, por ejemplo, que nos digan, determine la distancia. Ustedes solo conocen la fórmula que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. O mejor dicho, rapidez es igual a distancia entre tiempo. Entonces, si quiero distancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejo. En este caso, yo quiero distancia. La distancia se encuentra, miren ustedes, en la fórmula en la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Yo necesito esa distancia. Entonces, el tiempo que está en la parte de abajo, yo tengo que moverlo porque solo necesito dejar libre distancia. Entonces, el tiempo está abajo, lo voy a pasar hacia arriba. A multiplicar porque está abajo, eso significa que está dividiendo. Lo paso hacia arriba y pasaría entonces a multiplicar. Por lo tanto, ¿cómo nos queda la fórmula entonces en este caso? Distancia ya me quedó solo porque tiempo ya lo pasé hacia arriba. La velocidad no la muevo, siempre la dejo ahí. Pero el tiempo ahora va a estar en la parte de arriba, multiplicando al par de ¿quién? De la velocidad. Miren, o al par de la rapidez. Distancia va a ser igual entonces al tiempo multiplicado por la rapidez. Si lo queremos ordenar de una mejor manera, sería D es igual a V por tiempo. Miren, y ahí nos queda mejor organizada nuestra fórmula. Bien facilito. En el caso de que yo no quiera distancia, sino que quiera tiempo, igual no me dieron la fórmula despejada, entonces yo tengo la misma que dice rapidez es igual a distancia entre el tiempo. Tiempo se encuentra abajo. Yo no puedo así despejarla, sino que debo pasarla hacia arriba, así como hice en el paso anterior. Y entonces en este caso me va a quedar tiempo multiplicando al lado de rapidez. Miren, lado de rapidez, y esto va a ser igual. ¿Qué me quedó al otro lado del igual? La distancia, ¿ya? Pero no he terminado porque lo que me están pidiendo a mí es el tiempo. Entonces, ahora quiero que el tiempo me quede solito. ¿Qué está haciendo velocidad acá al par del tiempo? Está multiplicando. Por lo tanto, si está multiplicando, ¿qué debo hacer con él? Lo debo pasar al otro lado del igual a dividir. Por lo tanto, el tiempo ya me va a quedar solo, va a ser igual a la distancia, que la tenía ya colocadita, distancia, y velocidad estaba multiplicando, entonces la voy a pasar a dividir. Entonces trazo una línea porque ahora velocidad va a quedar abajo, o rapidez, ¿verdad? Entonces tiempo va a ser igual a la distancia entre la rapidez. Miren, ¿vieron qué facilito? Y acá entonces tengo mi fórmula para el tiempo. Si quiero calcular tiempo, voy a hacer una división de la distancia entre la rapidez. Si quiero calcular distancia, voy a hacer una multiplicación de la rapidez por el tiempo. Ahora, en algunos casos hay una forma sencilla de determinar esa fórmula y es mediante un triángulo. Como esta formulita es bien fácil porque solo tiene 3 términos, yo espero que ustedes ya se lo hayan aprendido, entonces podemos valernos de ese triángulo. En él vamos a ubicar esos 3 términos: velocidad o rapidez, distancia y tiempo. Entonces, si yo digo rapidez es igual a distancia entre tiempo, entonces quiere decir que en mi triángulo distancia iría arriba
y rapidez quedaría por un ladito y en el otro extremo de nuestro triángulo quedaría el tiempo. Ahí. Si quiero velocidad, fácil, me sale, miren, velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo para velocidad. Y en el caso que yo quiera, borré aquí de más, en el caso que yo quiera distancia, ustedes lo pueden observar, distancia en la parte de arriba, y me quedaría, miren, distancia, velocidad por tiempo. ¿Ven? Y si queremos, ¿qué otro? ¿Qué me falta? Tiempo. Si quiero tiempo, que está a un ladito, tiempo, va a ser igual, ven ustedes, a distancia entre tiempo. Distancia entre rapidez, quiero decir. Miren, tiempo va a ser igual a distancia entre rapidez, tal y como lo habíamos hecho con el despeje. ¿Ya? En el caso en el que nos den unidades diferentes, ¿verdad? A las que hemos trabajado anteriormente, o en el mismo ejercicio que las unidades se vea que son diferentes. Por ejemplo, ustedes vean acá. Le dicen cuál es la rapidez en kilómetros por hora si un auto recorre 1500 metros en 10 minutos. ¿Qué observan en este caso? Las unidades no son iguales. Por ejemplo, acá me piden que sea en kilómetro por hora. O sea que de distancia me dan kilómetro. Pero, ¿qué pasa con el dato? Dice 1500 metros. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hacer una conversión. Y en el caso del tiempo, fíjense ustedes bien, les están diciendo 10 minutos, pero le piden horas, porque le piden la rapidez en kilómetros sobre hora. Por lo tanto, yo tengo que convertir tanto esos 1500 metros como esos 10 minutos para luego resolver el ejercicio normalmente. Distancia entre tiempo, que eso es igual a la rapidez, ¿verdad? Pero antes tengo que hacer las conversiones. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Porque en este caso ya el ejercicio sería un poco diferente al anterior. Vamos a ver entonces distancia. En los datos, distancia va a ser igual a 1500 metros. Y en el caso del tiempo, ahí dice que es de 10 minutos. Y lo que me están pidiendo es la rapidez y me dicen que en kilómetro por hora, ¿verdad? No concuerdan las unidades, por tanto hay que hacer conversión. Una vez que tenemos eso, entonces seguimos con fórmula. En la fórmula también vamos a utilizar los factores de conversión que necesitamos. En este caso vamos a escribir la misma fórmula de rapidez de antes, que es rapidez es igual a distancia entre tiempo. Y por último, los factores de conversión también los vamos a escribir acá para que ya estén listos para cuando continuemos con el desarrollo. Sería convertir kilómetros a metros. Recordemos que el factor que usaríamos sería 1 kilómetro. ¿Se acuerdan a cuántos metros equivale? A 1000 metros. Y en el caso del tiempo, de minutos a hora, en una hora, ¿se acuerdan del reloj? Una hora equivale a 60 minutos. Entonces, con esos factores de conversión, con esos dos, vamos a hacer las conversiones de esos datos que nos están diciendo en este ejercicio. Trabajemos entonces ahora el desarrollo. Vamos a colocar desarrollo. Para el desarrollo vamos a utilizar los factores de conversión primero. No podemos usar nuestra fórmula si todavía no hemos convertido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que convertir? 1500 metros, hay que convertirlos, acá están, 1500 metros. Tenemos que convertirlos nosotros a kilómetros. Entonces, vamos a tener que 1500 kilómetros, no, metros son, ¿verdad? Hay que pasarlos a, sí, metros. 1500 metros por, el factor de conversión que escribimos anteriormente es que 1 kilómetro es 1000 metros. ¿En qué posición vamos a colocar los metros? Abajo, ¿verdad? Para poder cancelar. Entonces, 1 kilómetro iría arriba, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Escribimos 1000 metros en la parte de abajo. ¿Qué vamos a hacer con esas unidades? Miren, se cancelarían metros con metros y al final nos queda en kilómetros. Calculadora, o lo hacen ustedes mentalmente, 1500 entre 1000 y eso es igual a 1.5. ¿1.5 qué? 1.5 kilómetros porque fueron las unidades que me quedaron. Vamos a ver que esto parece 7. Vamos a ver, 1.5 kilómetros. ¿Ven? Eso ya sería nuestra distancia. Ahora, otro dato que me dan es 10 minutos y esos minutos no me conviene utilizarlos así. Entonces vamos a convertir 10 minutos, hay que convertirlos a horas. Con el factor de conversión que escribimos anteriormente, que nos especifica que una hora es igual a 60 minutos. Los 60 minutos deben ir abajo para poder cancelar, ¿verdad? Entonces arriba iría una hora y en la parte de abajo 60 minutos. Bien facilito, miren. Minutos que está en la parte de arriba con este otro minuto del 60 que queda abajo, entonces se cancelan.
calculadora o lo hacen ustedes mentalmente, 10 entre 100, perdón, 10 entre 60, y me queda la respuesta que equivale a 0. Y ahí aparece en la tabla, en la calculadora un montón de 6 después del 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a redondear. Vamos a dejar en 0. Solo hay que dejarle 2 unidades después del punto, entonces 0.17. Como es mayor de 5 el número que le sigue al 6, entonces lo vamos a redondear a un número más y eso sería 0.17. Unidad, ¿en qué unidad me queda? En horas. Miren, ya tengo kilómetro y ya tengo hora. Una vez que ya tengo esa conversión hecha, entonces fácilmente puedo aplicar la fórmula que dice que la rapidez es igual a la distancia, que ya la habíamos escrito antes, miren la fórmula que ya la teníamos. Rapidez, tenemos aquí en la fórmula, equivale a distancia entre tiempo. Entonces, esa misma fórmula es la que vamos a utilizar acá. Distancia, ya no vamos a escribir la D, sino que sustituyamos. Ya sería 1.5 kilómetros. Entonces sería 1.5 kilómetros, que eso es la distancia. Luego, entre tiempo. ¿De cuánto es el tiempo que nos resultó en nuestra conversión? 0.17. Entonces vamos a escribir 0.17 horas. Ouch, le puse 16, 7, 17. 0.17 horas. Miren, en nuestra calculadora vamos a dividir 1.5 entre 0.17 y eso me da a 8.8. ¿Qué unidades me quedan? Véanlo ustedes ahí. Fácilmente pueden observar que son kilómetros arriba y hora abajo. Por lo tanto, lo escribimos de esa manera. Sería kilómetro sobre hora. Miren, y esa sería nuestra respuesta final. Recordemos entonces que dependiendo de las unidades que me den, yo voy a decidir si trabajo directamente con eso o tengo que hacer conversión. También la fórmula, ¿verdad? Para rapidez, para velocidad. En velocidad le coloco el signo. Si va a la izquierda, si va a la izquierda negativo y si va a la derecha positivo. Y eso sería entonces todo con respecto al tema de rapidez y velocidad. Ahora espero que ustedes, ¿verdad?, logren resolver los ejercicios que acá se les propone.